Bienvenidos estudiantes a esta segunda sesión de su clase en virtual Comercio y Competitividad. Para el día de hoy vamos a estar viendo los siguientes temas. Vamos a estar resumiendo parte de lo que vimos en la clase virtual y adicionalmente a eso estaremos viendo qué es la balanza de pagos y la balanza comercial. Entonces, para empezar vamos a compartirles la presentación del día de hoy, esperando que sea de mucho provecho, ya que esto nos va a permitir también determinar si a nivel interno, a nivel de país, representamos ser un país competitivo o no a nivel internacional. Muy bien, como les comenté, en esta ocasión vamos a estar viendo un pequeño resumen o una continuidad de lo que vimos en la clase número 1. Aquí tenemos el resumen de las teorías del comercio internacional. Miramos las teorías intervencionistas, donde aquí tenemos el mercantilismo y el neomercantilismo. También vimos las teorías del libre comercio, aquí vimos tres: la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la teoría de la especialización, la cual sabemos que es una fusión de ambas teorías, tanto la ventaja absoluta como la comparativa. Adicionalmente a eso, estuvimos viendo lo que fueron las teorías sobre las pautas del comercio. Aquí vimos tres: la teoría del tamaño del país, la de proporciones de los factores y la de la semejanza entre países. Adicionalmente, estuvimos viendo la de estática y dinámica del comercio. Vimos cómo se aplica la teoría del ciclo de vida del producto. De hecho, el origen surge a nivel de las teorías de comercio internacional. También vimos el diamante de Porter y la teoría de la movilidad de los factores. Hay un tema que, para que podamos reforzar y que está muy vinculado a lo que tiene que ver con el comercio internacional, tenemos lo que representa la balanza comercial. Si nosotros notamos por acá, la balanza comercial es un indicador que mide la relación entre las exportaciones y las importaciones de un país en un determinado periodo. Aquí normalmente vamos a notar todo el total a nivel de país de lo que representan las importaciones, es decir, lo que el país trae de otros países para poder cubrir cierta demanda, y adicionalmente las exportaciones, lo que el país produce y lo lleva a otros lugares. Acá normalmente se trabaja a nivel de anualidad. Las importaciones, como mencionamos, representan todas las compras de los ciudadanos, empresas o gobiernos de un país, desde lo que son bienes o productos físicos e incluso hasta servicios. Estos son llevados de un país a otro normalmente, y el objetivo es introducir esos productos o costumbres extranjeras en un otro país. Es decir, normalmente las importaciones representan lo que el país requiere porque a nivel interno no cuentan con dicho recurso, o bien les resulta mucho más factible buscarlos desde afuera para poder cumplir con determinada demanda. Las exportaciones es todo lo contrario. Las exportaciones indica que el país llega a producir determinados bienes o servicios y lo llega a vender a otros, enviándolos a clientes de otros países. Prácticamente es el tráfico de bienes y servicios propios de un país con el fin de ser usados o consumidos en otro país. Normalmente las exportaciones representan un tanto la fortaleza de un país. Aquí van productos desde consumo masivo, productos o materias primas que en otros comercios o en otros países llegan a transformarlos, o incluso hasta los servicios. Acá normalmente podemos ver que el saldo de la balanza comercial es la diferencia. Vamos a restar aquí el total de las exportaciones y el total de las importaciones. ¿Cuál va a ser el resultado de la misma? Por acá tenemos un pequeño ejemplo de cuál puede ser la interpretación de la balanza comercial. El primero de ellos, si de repente es un superávit, normalmente vamos a ver que la diferencia es positiva. Es decir, el país llega a exportar más de lo que
importan. Se entiende que esta es la condición óptima de todos los países. Esto representa alta competitividad y alta efectividad de dicho país. Es decir, no depende mucho de las importaciones y por otra parte el país llega a ser bastante significativo para otros por el hecho de compartir esos recursos que normalmente los demás no tienen. Tenemos también un déficit comercial, aquí es cuando la diferencia es negativa, es decir, aquí el país llega a importar demasiado y en temas de exportaciones es bastante mínima, es decir, que las ventas, las compras al exterior superan a las del interior. Dicho de otra forma, pensemos en lo que normalmente sucede en países en desarrollo. Se enfocan mucho en meramente traer productos de afuera, traer tecnología de afuera, porque no contamos con los bienes necesarios para poder producirlos localmente. Por esa razón es que en muchos países tenemos ese déficit comercial. Si se trata de una situación persistente, es decir, el país año con año presente ese tipo de déficit de deuda pública o privada, entonces aquí ya sabemos que el país lamentablemente no va a ser un país competitivo, más bien va a ser un país que depende mucho de los demás países, es decir, dependerá mucho de cómo comercializa o cómo llega a obtener los recursos para poder cubrir con las necesidades del país local. Otro detalle interesante que tenemos por acá a nivel de resumen es que esto influenciará en los tipos de cambio. Aumentará el valor de las divisas, incluso puede hasta devaluar lo que es la moneda. Y como consecuencia, aquí podemos ver que a nivel local el país puede llegar a tener un endeudamiento y la población por ende va a perder ese poder adquisitivo. Un detalle interesante por acá que no solamente tenemos un resultado negativo y un positivo, también tenemos un punto de equilibrio. Es decir, aquí es cuando de repente las importaciones y las exportaciones tienen el mismo monto y el momento de restarse esto equivale a cero. Entonces, para verlo un tanto más práctico, por acá les dejé un pequeño ejemplo de cómo podemos aplicar la balanza comercial. Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos a nivel de país, esto es para el caso de México, tenemos un ejemplo bastante interesante. Aquí se nos dice que las exportaciones para este país cuentan con un total de 33.899 millones de dólares y las importaciones tenemos un total de 40.185 millones de dólares. La fórmula para la balanza comercial es bastante sencilla. Aquí nosotros vamos a restar las exportaciones menos las importaciones. Si nosotros realizamos esto, vamos a notar un detalle interesante con la interpretación de los resultados. A nivel de números, y eso lo podemos ver, aquí las exportaciones son mínimas, son pocas, es decir, las importaciones superan a las exportaciones. Por dicha razón no vamos a esperar que esto sea un punto de equilibrio o un superávit. Todo lo contrario, si ustedes notan acá, la diferencia va a representar un déficit comercial, dándonos un total de 6.286.000 millones de dólares, lo cual indicaría que este país lamentablemente no está siendo competitivo y adicionalmente depende más de las importaciones que de las exportaciones. Pues bien, continuando, aquí hay un dato interesante. La balanza comercial es parte de lo que puede representar a nivel de competitividad un país. Pero también contamos con otra balanza que nos permite medir este tipo de información. Aquí tenemos un detalle en particular, la balanza de pagos, aquí se dice que es un instrumento que describe en términos monetarios las actividades y relaciones económicas de un país con el resto del mundo durante un periodo determinado. Esto es tal cual como la otra es a nivel anual. Lo interesante de acá es que aquí se habla de 4 balanzas. La balanza de pagos se constituye tanto de la balanza por cuenta corriente. Esta balanza tenemos un elemento que ya vimos anteriormente. La balanza comercial, la cual es la resta de las importaciones menos las exportaciones. Luego, esta también contiene la balanza de servicios. Aquí contabiliza todas las entradas y salidas de dineros, pero enfocada meramente en la compra y venta de servicios en otros países.
Esta es una de las primeras partes de la balanza de pagos. Luego de ello tenemos la balanza por cuenta corriente. Aquí contamos con dos. La balanza de rentas, normalmente esto está más vinculados en rentas por temas de intereses y dividendos por inversionistas o inversores de capital. Cuantifica las remuneraciones por rentas primarias. Luego tenemos la balanza de transferencias corrientes. Estas registran los movimientos de capital sin contrapartida. Es decir, aquello que se llega a obtener que no lleva contraprestaciones o intereses a futuro y normalmente son por un tema de beneficio de un país. Pensemos en lo que sucedió en Nicaragua con el huracán Mitch. Normalmente cuando son desastres naturales los países llegan a hacer ese tipo de donaciones. Esto no se considera que el país va a tener una deuda como tal porque la mayoría de ellos son de donaciones, o en cuanto también tenemos el impacto de las guerras. Cuando de repente tenemos este tipo de situaciones, los países normalmente hacen todo lo posible por apoyarse y este tipo de ingresos que localmente recibe dicho país no va a tener un impacto negativo o no va a tener los que pagar. Por eso que se dice que aquí que no existe contraprestaciones ni intereses a futuro. También adicionalmente a eso tenemos la balanza de cuenta financiera. Aquí toman en cuenta las inversiones residentes de un país en el extranjero y viceversa. ¿Qué es lo que podemos tener como ejemplo? Las inversiones inmobiliarias, acciones significativas y a largo plazo también podemos tener títulos de crédito. Por otra parte tenemos la balanza de cuenta capital. Acá se reflejan todos los movimientos que suponen un cambio de capital por derechos. Aquí van desde los derechos de autor, los derechos de recursos naturales, las transferencias sujetas a una transacción inversa futura, es decir, que yo voy a recuperarlo, los cambios de titularidad, entre otros. Por otra parte, también tenemos las cuentas de errores y omisiones. Esto, tal cual como dice el nombre, esto permite normalmente hacer como una compensación de lo mismo, para que la balanza esté prácticamente un tanto equilibrada. Resulta complicado en estos casos es hacerlo con mayor exactitud, ya que esto normalmente puede tomar diferentes tipos de criterios del país que lo vaya a realizar, por lo que aquí se registran todas las transacciones anteriores, más aquellas que por ser muy indeterminadas no se habían cuantificado hasta ahora. Entonces esto permite normalmente hacer como un balance entre todo lo que consideramos como la balanza de pagos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos trabajarla. Normalmente con la balanza comercial igual la balanza de pagos tiene los mismos resultados. Podemos tener un superávit, es decir, los ingresos superan los gastos. Podemos tener un déficit, los gastos pueden superar los ingresos y también se puede obtener un resultado cero, o es decir, un punto de equilibrio. Aquí por lo menos les dejamos un ejemplo de cómo tenemos la balanza de pagos en España a final del año 2020 y ustedes pueden notar que la balanza corriente, la balanza de cuenta capital, la balanza de cuenta financiera tiene un resultado negativo y la de errores y omisiones un negativo. Entonces si notamos la mayoría son positivos y solamente tenemos un dato negativo, al hacer la resta notamos que el resultado va a ser positivo, va a ser un superávit. Aquí el monto total en el superávit es 18.120. Entonces podemos notar, por lo menos con este ejemplo, de que España como tal en este año resultó ser bastante competitivo a nivel de balanza de pagos. Ya para manera de resumen, aquí les coloqué para qué sirve la balanza de pagos. Del mismo modo que queríamos averiguar la rentabilidad de una empresa, aquí es muy útil que nosotros conozcamos estos datos para darnos una idea si va a representar factible irme para otro país. Es definitivamente saber que donde yo voy a ir las condiciones van a ser óptimas. Por esta razón que comparar la balanza de pagos de diferentes países permite ver cuáles y cuántas son las entradas y salidas de dinero desde y hacia el exterior. Podemos ver si el país realmente es solvente. Por lo general aquí esto se prepara en un año de anticipo.
Una vez que ya tenemos estos datos, a nivel de país lo llegan a publicar e incluso el Fondo Monetario Internacional también brinda este tipo de información. Esto puede ser de mucha utilidad para cuando nosotros decidamos o la empresa para la cual trabajemos o si decidimos explorar el mundo del emprendimiento y deseamos exportar nuestros productos, sepamos que es importante identificar si el país a donde yo voy a estar trabajando va a ser bastante factible, va a tener los ingresos necesarios, va a tener las condiciones óptimas para que mi compañía pueda crecer. Pues bien, estudiantes, esto ha sido todo. Espero que les haya facilitado mucho el tema de la balanza de pagos y la balanza comercial. Por acá les dejo el link de un video que resume todo lo que vimos en la clase número 1 y este video complementario pues les va a servir para prepararse para las futuras evaluaciones que vamos a estar haciendo. Esperando que pasen una excelente noche y espero que si tienen alguna duda al respecto no duden en escribirme. Tienen el grupo de WhatsApp, con gusto yo puedo atenderlos. Recuerden que el horario de atención mía es del 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, en un horario prácticamente de lunes a domingo. Fue un placer haberles brindado esta información, esperando que pasen una excelente noche, chicos, y estamos para servirles.